Gracias. Buenas tardes. Cuando estamos hablando del cloud, cuando hablamos de la transformación más importante que va a tener la técnica en los próximos años, estamos hablando también al mismo tiempo de los retos que tiene el Estado. El Estado, las administraciones públicas, las empresas públicas, se van a ver sometidas a una presión distinta, a unas necesidades nuevas, a unas exigencias distintas a las que habían tenido hasta ahora. Por eso, cuando hablamos del reto del cloud, nos encontramos ante una cuestión relativamente novedosa. En España se ha empezado a hablar de protección de datos, por ejemplo, por vez primera en el año 1992. La primera gran sentencia del Tribunal Constitucional fue una sentencia del año 1998. 1992-1998 puede parecer que está cerca o que está lejos. Acababa de caer el muro de Berlín y la economía no estaba tan globalizada. Estos dos hechos hacen que las circunstancias que se estaban en aquel momento, las circunstancias que había y que hay hoy, sean circunstancias total y absolutamente diferentes. El desarrollo tecnológico ha sido un desarrollo impresionante y este desarrollo tan importante es el que ha permitido una transformación en el Estado y en la economía que no había tenido parangón hasta ahora en la historia. Si hoy nos encontramos ante una situación nueva, la podremos identificar en dos fenómenos. Uno, lo que ha dicho Schaub, la cuarta revolución industrial, una revolución totalmente distinta a las revoluciones industriales que había habido con anterioridad. Y fruto de este peso que tiene la cuarta revolución industrial, nos encontramos ante la realidad de que las empresas fundamentales son las empresas tecnológicas. Miramos hoy lo que pasa en la bolsa de Nueva York. Apple es la empresa más importante. Si cogemos las cuatro más importantes, aparece el acrónimo GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon. En este contexto, la economía se ha digitalizado y la economía pasa a ser una economía del dato. Una economía del dato en donde un elemento fundamental es cómo se gestionan los datos, cómo se regulan los datos y, en definitiva, cuál es el peso que tienen estos datos en los derechos fundamentales como garantía de un Estado democrático. Este es un dato muy importante y un dato, además, que en algunos procesos electorales pasados ha tenido un peso muy relevante, como ha ocurrido en los Estados Unidos de América. Cuando examinamos la realidad del cloud, cuando examinamos la realidad cibernética, cuando examinamos la realidad virtual, todos este tipo de cuestiones se suelen calificar como cuestiones virtuales. Hemos perdido el encanto de la carta, esa que llegaba en papel a nuestras casas, y la hemos sustituido por el frío correo electrónico. Un correo electrónico en donde se rompen y se crean parejas, un correo electrónico donde se hacen negocios, un correo electrónico donde los investigadores mandan a sus editores los documentos para ser publicados, algo que aparentemente no es nada, algo frío, datos, virtual. Todos, en alguna ocasión, imagino, hemos incluso tenido relaciones íntimas virtuales, que aparentan no ser nada, pero están ahí. Sin embargo, cuando profundizamos un poco más, vemos que esta realidad virtual es una realidad física. Y es una realidad física en donde se aunan dos elementos. Por un lado, un elemento material, el elemento del servidor, y un elemento que se superpone a él, que es el elemento de la computación. Pero aquí el dato fundamental y el dato que permite al Estado intervenir y el dato que permite realizar una intervención pública, y que además es una intervención pública que debe ser importante, es el dato de que lo virtual tiene su elemento físico. Un elemento físico, insisto, que es lo que va a permitir a los poderes públicos intervenir. Si observamos una foto de cualquier tipo de servidor, de cualquier planta de servidores, nada se alejará mucho de lo que era una planta industrial, adaptada obviamente a la naturaleza de la actividad que se está desarrollando. Y precisamente por eso es por lo que resulta extremadamente importante examinar cómo la regulación es una regulación de los elementos físicos. Claro, si esto lo proyectamos sobre qué tiene que hacer el Estado, sobre qué tienen que hacer las administraciones públicas, sobre qué tiene que hacer la empresa pública, podremos examinar que hay 5 grandes retos por parte de los poderes públicos. Por un lado,
y este es un elemento importante, en la medida en que estos servidores son un elemento material, que está ahí, que se puede tocar, es un elemento que está sometido a un doble régimen. Un régimen de propiedad, pública o privada, a estos efectos da exactamente igual, y un régimen que además, y esto sí que es un dato tremendamente importante, que deriva de la nacionalidad del propietario y no del lugar donde se encuentre, estos servidores. Y esto es un dato tremendamente importante. Luego pondré un ejemplo de la Cloud Act norteamericana, en donde se puede mostrar que ahí tenemos un importante elemento de regulación diferente a lo que era una actividad jurídica normal, a una actividad de regulación normal. En segundo lugar, tenemos que proteger datos privados. Ojo, estoy hablando de datos privados, no de datos personales. Los datos personales son una especie dentro del dato privado. Un dato privado en donde lo que hay que hacer es prevenir las apropiaciones de datos o los rendimientos económicos por parte de los operadores. Aquí tenemos un problema, si hablásemos en terminología hoy a lo mejor un poco de modé marxista, podríamos decir incluso que hay una plusvalía por parte del gestor del dato con respecto al productor del dato, en donde realmente es el productor del dato el propietario del dato, el que realmente no se beneficia de los rendimientos económicos que tienen estas operaciones. El tercer elemento, que creo que es el tercer gran reto que tiene el Estado y que es un reto tremendamente importante, es examinar cómo los datos pueden llegar a terceros países. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que nos encontramos que, por ejemplo, el territorio de los Estados Unidos no es un territorio seguro. La fuerza expansiva de ciertas normas deriva de que estas normas pretenden ser aplicadas más allá de las fronteras del país. La Cloud Act, a la que hacía referencia con anterioridad, marca un punto de referencia tremendamente importante. Las autoridades norteamericanas tienen derecho a exigir cualesquiera datos que estén en servidores de empresas norteamericanas con independencia de dónde estén radicados estos datos. Esto es, datos de servidores de las empresas más conocidas por parte con nacionalidad norteamericana, como Google o como Amazon, dedicadas al mercado del dato, dedicadas al mercado cloud, pueden ser requeridos por las autoridades norteamericanas, aunque estén radicadas en servidores que tienen ambos en Finlandia y en Suecia, o aunque estén debajo del mar como los que tiene Microsoft. El cuarto elemento es un elemento que también últimamente aparece mucho en los medios de comunicación. Es la necesidad que hay de una política de redistribución de la riqueza adecuada vinculada a los datos, vinculada a la actividad digital. Aquí es importante tener presente que el dato, aunque sea un elemento pequeño, aunque sea un elemento en donde el propietario del dato, que es el generador del dato, normalmente no está en condiciones de explotarlo económicamente, sí forma parte de esa riqueza del país que, como dice la Constitución, está sometida al interés general. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que hay que hacer una política de redistribución de la riqueza también en lo que hace referencia a los datos. Y esa política de redistribución de la riqueza pasa por una tributación adecuada, una tributación eficiente de estos datos de carácter personal. Y el quinto elemento, todos los servidores pueden ser, espero más que puedan ser que sean, tremendamente nocivos para el medio ambiente. Y esto obliga a mantener un adecuado nivel de protección ambiental en todos los servidores. Niveles de protección ambiental que pasan por los consumos, que pasan por los residuos, en definitiva, que pasan por una regulación ambiental de todos estos elementos. Claro, cuando nosotros nos encontramos ante el Estado, como acabamos de ver, adopta un papel de regulación, pero al mismo tiempo adopta un papel de prestador y adopta un papel de receptor de unos servicios, porque no podemos olvidar que el cloud es una infraestructura, pero sobre todo el cloud es un servicio. Claro, aquí, si consideramos que el cloud es un servicio que para el Estado debe ser prestado por el Estado. Es una empresa en el sentido no económico de una compañía, sino que es de una actividad
de un empeño, de una dedicación a la que tiene que emplear los propios poderes públicos. Dicho de otro modo, desde los poderes públicos se debe proveer un mecanismo de autoprovisión suficiente para la provisión de los servicios de cloud. ¿Qué forma jurídica? Bueno, cada ordenamiento jurídico tiene numerosas peculiaridades. En nuestro ordenamiento jurídico podría recurrirse a la figura de la empresa pública, la sociedad mercantil pública, podría recurrirse a la figura de la entidad pública empresarial, podría figurarse también a través de otros mecanismos que están previstos en la legislación. Lo que sí es importante tener presente es que hay mecanismos para que sea un servicio prestado al Estado desde el Estado y que esto, al mismo tiempo, lo que viene a considerar es que desde los poderes públicos se tienen que hacer las transformaciones dentro del interior del Estado, para poder desarrollar esta actividad. En un Estado compuesto como es el nuestro, como es España, aquí nos encontramos con un problema añadido. Hay 8.400 municipios, hay 17 comunidades autónomas, hay 2 ciudades autónomas y hay un Estado con numerosas organizaciones con un mayor o menor grado de autonomía. Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas. Tiene que haber un mecanismo de cooperación y de colaboración para todas ellas. Y este es un dato tremendamente importante. Es imposible que en un Estado pequeño como es España, una potencia económica media, se pueda crear más de una entidad dedicada a esto. Tiene que ser una entidad en donde colaboren todas las administraciones públicas, en el que todas las administraciones públicas tengan esta capacidad de acceder a sus servicios y, por consiguiente, no se puede exigir a un pequeño ayuntamiento, a un mediano ayuntamiento o incluso a un gran ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Madrid que cree una estructura como esta. ¿Por qué desde el Estado y para el Estado? Pues posiblemente porque es la forma más eficaz cuando uno se autoprovee de servicios, cuando uno se autoprovee de soluciones, es la forma mejor para ser exigente con uno mismo. El Estado, los Estados, tienen datos extremadamente comprometidos que son los que afectan a la seguridad nacional, pero tienen datos extremadamente comprometidos para la ciudadanía, como son los datos que provienen de la sanidad pública, los que provienen de los mercados financieros, los que provienen del sistema educativo. Cuando hoy las universidades públicas españolas tienen todos sus servidores en manos de una compañía norteamericana, eso significa que todos los correos electrónicos que enviamos los profesores de universidad pasan por las reglas de privacidad que tiene esa compañía norteamericana y a la cual se aplica la norma que hemos visto con anterioridad, la norma del Cloud Act. Por consiguiente, es una necesidad de seguridad nacional, es una necesidad de seguridad de las personas y es una necesidad, en definitiva, para un buen desarrollo de la actividad económica. El último aspecto que quería desarrollar es que la empresa pública, el organismo público, la entidad pública empresarial pública es la forma más adecuada para garantizar un dato muy importante, que es la soberanía digital. La soberanía digital de los países, evidentemente, esto no significa que nos aislemos con respecto a los restantes países del mundo. En un mundo globalizado esto es materialmente imposible. Pero sí es importante tener presente que los Estados, las administraciones públicas, tienen que tener un control efectivo sobre sus datos. Los datos de las administraciones públicas del sector público de cada uno de los países tienen que estar radicados en el país en el que están. Es la solución que han llegado Alemania, que ha llegado Francia, que ha llegado, por coger países distintos, Rusia, que ha llegado la India, que ha llegado los Estados Unidos incluso. Esto es, soluciones en las cuales los datos tienen que estar radicados en el país. Y tienen que estar radicados en el país por una razón esencial, porque afectan, en el fondo, a la seguridad nacional. Pero claro, si prestamos este servicio desde el Estado, tampoco lo podemos reducir solo al Estado. Aquí, cuando se prevean o provean soluciones
soluciones de cloud que sean soluciones de cloud estatal, son soluciones que evidentemente pueden tener acceso a las grandes infraestructuras críticas, a las grandes empresas críticas, como se dice ahora, las grandes empresas sistémicas que existen dentro de cada uno de los países. Estoy pensando en los mercados financieros, estoy pensando en los mercados de seguros, estoy pensando en las telecomunicaciones, en definitiva, todos aquellos sectores económicos en donde sí hace falta realmente que haya una garantía, porque esta garantía, en el fondo, no es solamente una garantía para el Estado, que es importante, muy importante, es una garantía para el ciudadano. Tus datos tienen que estar sometidas a tu regulación y tú tienes que confiar en esta regulación. Esto es un dato muy importante. Cuando hoy mandamos un mensaje de texto a través de esa compañía verde, ¿tenemos garantía de que estos datos llegan solamente a un tercero? ¿Que no se aplica una regulación diferente a la regulación que está en España, a pesar de que los dos participantes en la conversación son dos sujetos que están radicados en España? En definitiva, de lo que se trata es de que el usuario final, que en el fondo todo está hecho para el usuario final, para el ciudadano, tenga unas garantías suficientes. Unas garantías que en el fondo, y con esto ya termino, no es sino la base de un Estado social y democrático de derecho como el que reconoce la Constitución de 1978. Pues nada más, muchas gracias y seguimos en contacto.